Muy buenos días y bienvenidos a todos los que ya se están conectando desde Ecuador a este Foro UNIR llamado ¿Cómo impulsar proyectos de desarrollo en Ecuador? Recursos y fondos internacionales. Es un placer estar nuevamente y contar con todos ustedes a los que los queremos invitar a lo largo de este foro, donde vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la financiación para el desarrollo sostenible. Hoy las ONGs, las fundaciones, el sector público, naturalmente, necesitan de fondos. Y estos fondos pueden surgir desde sectores internacionales, como por supuesto también el sector público. Así que no se pierdan nada de este foro y ya quiero saludar a toda la gente que se está conectando. A ver, tenemos a Natalia Salazar, que nos saluda desde Ambato, Ecuador. Tenemos también desde Quito a Pedro Monge, también a José Farinango. Nos saluda Franklin Salas Aular desde la ciudad de Cuenca, la preciosa ciudad de Cuenca. Quito también, todas son preciosas en Ecuador. Tenemos también gente que nos saluda desde Guayaquil, Elías Sánchez Jiménez. Nos saludan también Lita desde Babahoyo, en Ecuador, desde Esmeraldas, Ronnie Narváez. Bueno, mucha gente, más de 2.300 personas apuntadas a este foro. Y es el momento de que empecemos ya y vamos a presentar enseguida a nuestro primer invitado. Hay una palabra que me ha gustado mucho en la preparación de este evento. Hoy estamos hablando de un concepto que se llama policrisis, ¿no? Policrisis. Estamos hablando de que hay crisis con el medio ambiente, hay crisis económica, hay crisis geopolítica, el mundo se ha complicado bastante, hay crisis tecnológica. La llegada de la inteligencia artificial ha sido tan rápida, casi tan violenta, que todavía no sabemos muy bien siquiera cómo utilizarla. Así que creo que este es un buen momento ya para presentar a nuestro primer invitado, que es el doctor Fernando de la Cruz Prego. Él es experto en cooperación internacional, es profesor de UNIR y bueno, lo queremos escuchar a Fernando porque queremos que nos hable, que nos cuente un poco de este contexto que hoy se está viviendo en el Ecuador, ¿no? Y sobre todo, como dice el título de este foro, cómo impulsar proyectos de desarrollo en Ecuador. Fernando, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti, gracias por la presentación y gracias a UNIR, ¿no? Por darnos estos espacios que yo creo que son vitales, ¿no? Para trasladar ideas, para trasladar análisis y para compartir, ¿no? Con los colegas sobre cómo vemos el mundo, cómo vemos la cooperación y llegar a algunas conclusiones, ¿no? A ser posible. Si os parece, Exacto. yo comienzo mi presentación, que tengo poquito tiempo, por lo tanto va a ser, Vale. bueno, va a ser una cosa más panorámica, ¿no? Para tratar de entender algunos de los vectores clave y que están incidiendo, ¿no? Que están transformando la cooperación internacional y luego el resto de colegas entiendo que en las siguientes secciones ya profundizarán, ¿no? En mayor detalle en las implicaciones, particularmente para el caso de Sí, Ecuador, lo que ¿no? voy a decirle también al público, Fernando, y ya te escuchamos, es que si nos quieren enviar sus preguntas, yo aquí en la computadora tengo el chat, con lo cual estoy viendo los mensajes de todos los participantes. Te vamos a escuchar y si los participantes que están conectados tienen alguna pregunta, simplemente la plantean en el chat, que cuando terminemos, ¿sí?, vamos a presentar a los invitados a la mesa y ya con todos vamos a plantear algunas preguntas. Perfecto. Muy bien, Bueno, pues te escuchamos. empiezo y recojo tu idea de la policrisis, ¿no? Creo que lo primero que hay que entender es el escenario internacional, ¿no? En el que nos estamos moviendo, que es precisamente ese, ¿no? Un escenario de policrisis, de múltiples crisis económicas, geopolíticas, tecnológicas, sociales,
que además de estar amplificándose, se retroalimentan, ¿no? Las unas a las otras. Es una idea en la que ha trabajado mucho el World Economic Forum en los últimos años y, por lo tanto, ¿esto que nos lleva? Nos lleva a un escenario, un panorama, digamos, de incertidumbre, ¿no? De falta de certezas, ¿no? A la hora de desenvolverse particularmente de los estados y de las grandes potencias, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo como resultado de esta inestabilidad es el famoso interregno, ¿no? Que han categorizado algunos académicos, que viene a ser, digamos, una fase histórica en la cual estaríamos en una especie de transición en el orden internacional, ¿no? Un orden internacional antiguo, ¿no? De posguerra fría, que se está deteriorando, y un nuevo orden internacional emergente, pero que no acaba de consolidarse, ¿no? Y por lo tanto estamos como en ese terreno de nadie, ¿no? En ese punto intermedio entre digamos, el fin, ¿no? del viejo orden y la emergencia del nuevo, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero bueno, todos creo que somos conscientes de cómo las dinámicas, ¿no? De globalización económica, de liberalización que hemos experimentado en las últimas al menos 3 décadas, están llegando a su fin, o eso parece, ¿no? Con las políticas proteccionistas de Estados Unidos y todas estas guerras comerciales que se están desatando a nivel internacional. Otro de los elementos clave del viejo orden, digamos, era la gobernanza global, ¿no? Y el multilateralismo como, digamos, una referencia, ¿no? Una práctica para resolver los conflictos internacionales, y cada vez lo que estamos viendo en mayor medida es una tendencia a obviar lo multilateral, a obviar a Naciones Unidas y a practicar un cierto unilateralismo. Ya digo que estos son tendencias, no son digamos, dinámicas absolutas, sino nuevas tendencias que parece estar consolidándose, ¿no? Y el último, digamos, la última degradación de este orden es la hegemonía norteamericana, ¿no? El otro pilar de la globalización era esa hegemonía tanto militar como económica norteamericana, que parece que está tocando a su fin, al menos en ese aspecto más económico-tecnológico, ¿no? Y ahí el gran digamos, nuevo actor es China, ¿no? La emergencia de China, de los BRICS en general, ¿no? Podríamos hablar de todo ese sur global que ya empieza, digamos, a hablarle de tú a tú a Occidente, pero China es el actor destacado. Ahí en el gráfico creo que se puede ver, ¿no? Cómo ha pasado de ser una economía prácticamente de segunda división en esa liga internacional de lo económico a posicionarse, bueno, ahí ya depende un poquito de los diferentes criterios metodológicos, para situarse en las primeras posiciones, si no en la primera posición, en niveles muy similares a los de Estados Unidos, tanto en PIB, en temas de exportaciones, comercio internacional, producción industrial, todos los indicadores clave en materia económica. China está ya prácticamente, si no más, al nivel norteamericano, ¿no? Incluso en los últimos años lo que vemos es que la gran crítica que se hacía a la economía china, ¿no? De una economía de bajo valor añadido, bueno, lo que estamos viendo es que China ya produce de forma puntera, ¿no? En los ámbitos y en los productos más sofisticados de la economía, ¿no? No vamos a entrar, pero bueno, la economía verde, energías renovables, incluso inteligencia artificial en los ámbitos digitales. China está ya posicionándose en ese nivel puntero, y en cierta manera lo que estamos viendo es que ese posicionamiento de China, ese cuestionamiento de la hegemonía norteamericana por parte de China, lo que ha hecho es desatar, digamos, una especie de competición económica, tecnológica global, ¿no? Entre al menos las grandes potencias, pero incluso podríamos estar ya hablando de potencias medias, ¿no? En ese mapa, en ese gráfico, ahí se ve cómo prácticamente todos los países que tratan o que quieren tener algo que decir en ese ámbito de la cuarta revolución industrial, ¿no? De la economía verde, de la economía digital, están desarrollando planes, estrategias, planificaciones industriales, es decir, intervención pública para posicionarse de forma más favorable en estos nichos, ¿no? Que en principio van a ser los que definan las próximas décadas económicas, ¿no? Ahí tenemos a Brasil, tenemos a Arabia Saudita, India, bueno, en fin, las grandes economías y no tan grandes economías. Diría que las 10, 20 principales economías del mundo están desarrollando estos planes industriales, ¿no? ¿Y qué tienen estos planes industriales o qué identifican, ¿no? Uno de los elementos clave que se identifican en estos planes industriales, bueno, es que determinados productos, pues
coches eléctricos, paneles solares, semiconductores y otros muchos, necesitan o son muy intensivos en minerales críticos, ¿no? Minerales críticos que son escasos. Escasos si queremos que todas las economías funcionen a base de estos productos, ¿no? Y por lo tanto esto que ha tenido un efecto, digamos, colateral, ¿no? Estas políticas industriales están teniendo un efecto colateral en las políticas exteriores. Es decir, estas potencias se han dado cuenta que necesitan los minerales críticos para poder ser competitivas en estos nichos, ¿no? Tanto verde como digital, ¿no? Necesitan cobre, necesitan litio, necesitan tierras raras, necesitan muchos minerales críticos que son muy escasos, ¿no? Y esto, y este es mi punto fundamental, por la esencia un poco de lo que quiero plantear, se traslada a su vez a la ayuda internacional, ¿no? Estamos viendo un giro hacia lo que muchos autores llaman la ayuda transaccional, ¿no? Es decir, tradicionalmente la ayuda internacional se estructuraba, se planteaba en base a los objetivos o los intereses de desarrollo de los países receptores, ¿no? Lo que estamos viendo es que cada vez más en esta nueva lógica competitiva la ayuda se vuelve transaccional, es decir, los donantes definen unos objetivos en esos países muy vinculados generalmente con los minerales críticos y a partir de ahí comienzan a negociar cómo la ayuda puede facilitar ese acceso, ¿no? Esto se puede dar no solo con minerales críticos, puede ser con temas de todo tipo de pelaje geopolítico, económico, comercial, militar, migratorio, etcétera, etcétera, ¿no? La idea de fondo es nuestros intereses de política exterior son tan importantes o más que los de los países receptores de esta ayuda, ¿no? Y como digo, uno de los temas claves que está emergiendo es el de los minerales críticos, ¿no? ¿Y quién ha sido el alumno aventajado en el enfoque transaccional de la ayuda y la vinculación a estos minerales críticos? Bueno, pues sí, ¿no? China lleva ya una década que ha desarrollado, ¿no? Ha desplegado su ruta de la seda china, que es, bueno, básicamente un instrumento de financiación blanda para el desarrollo de infraestructura en los países en desarrollo y lo ha vinculado, no única y exclusivamente, pero sí de forma muy contundente a proyectos mineros, ¿no? Es decir, desarrollo de infraestructuras mineras en estos países para acceder a determinados minerales críticos, ¿no? Ahí en la tabla se puede ver un poco, digamos, el peso entre China en algunos de estos minerales críticos versus el mundo, ¿no? El resto del mundo. Y se puede ver, bueno, pues que China lleva bastante ventaja, ya no a Estados Unidos, a Europa, no, al resto, ¿vale? Por lo tanto, la competición, digamos, comienza a ser bastante asimétrica. Si además a esto le sumamos que China ya partía de una posición en cierta medida privilegiada porque tiene muchos de esos minerales y está reforzando, ¿no?, sus reservas y su producción con estas alianzas internacionales, se está volviendo un actor, digamos, no sé si hegemónico, pero sí desde luego dominante, ¿no?, en la escena internacional y por lo tanto clave si uno lo que quiere son minerales críticos para desplegar esos programas industriales de los que hablábamos antes, ¿no? Y ahí es donde ya comienzan, digamos, un poco el resto de grandes potencias a hacer un cierto, digamos, seguidismo, ¿no?, del planteamiento chino, ¿no? La Unión Europea en los últimos 3-4 años pues ha aprobado, ¿no?, digamos, el Global Gateway, que es una especie de nueva ruta de la seda, pero a la europea, ¿no? Y muy vinculado, digamos, a determinadas dependencias o vulnerabilidades que ha identificado la Comisión Europea y que van más allá de estos minerales críticos. Por ejemplo, en el caso europeo es muy evidente el tema de la vulnerabilidad derivada de la dependencia del gas ruso y todo lo que ha implicado el conflicto Rusia-Ucrania, y por lo tanto la Comisión Europea quiere, digamos, reducir esas dependencias y hacerlo también a través de el apoyo, ¿no?, de un brazo de esta ayuda transaccional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de América Latina, pues la Unión Europea ha retomado con países como Chile, como Argentina o como Uruguay acuerdos para promover, ¿no?, el hidrógeno verde, que es de mucho interés, por ejemplo, para la industria alemana, ¿no?, la industria pesada, y también por minerales o para facilitar el acceso a determinados minerales críticos como el litio o el cobre, que, como sabéis, bueno, pues tanto en Chile como en Argentina son muy, muy cuantiosos. Y el otro, digamos, el otro gran, o la otra gran potencia, Estados Unidos, ya, digamos, ha llevado esto a sus máximas consecuencias, esta visión
transaccional de la ayuda. Claramente, al menos la administración Trump, nada más llegar, ya estableció, ¿no?, que la ayuda al desarrollo iba a estar totalmente condicionada al interés nacional norteamericano. Creo que todos somos conscientes, ¿no?, del desmontaje de USAID. Hasta ahora era la gran o la principal agencia de cooperación bilateral a nivel internacional, de la reducción drástica de los presupuestos de ayuda a norteamericanos y además la reorientación de estos presupuestos, y no solo de la ayuda, ¿no?, sino también, digamos, Estados Unidos vincula el conjunto de ayuda militar, ayuda financiera y ayuda al desarrollo, ¿no? Y ese PAC está siempre, o al menos ahora mismo con la administración Trump, perfectamente alineado con los intereses de política exterior norteamericanos, ¿no? De hecho, ahí os pongo un documento que se filtró en su momento sobre los términos, ¿no?, en los cuales Trump o la administración Trump negociaron con Ucrania el apoyo militar y financiero estadounidense, ¿no?, a cambio de ese acceso a X cuota de minerales críticos, ¿no? Y por lo tanto vemos cómo este enfoque transaccional está empezando a permear al menos a las grandes potencias, ¿no?, que quieren desarrollar todos estos planes industriales. Y ya aterrizándolo en América Latina, bueno, ¿cuál es la posición de América Latina ahora mismo en este panorama, digamos, cambiante, ¿no? Pues América Latina, en primer lugar, sigue, ¿cómo diría? No desintegrada, ¿no? Pues sí, desintegrada, ¿no? Es decir, América Latina sigue operando no como una América Latina, no como una unidad de negociación en términos comerciales o financieros, sino a nivel de los diferentes países latinoamericanos, ¿no? Y por lo tanto, con una gran asimetría cuando tiene que tratar con una China, con una Unión Europea o con un Estados Unidos, ¿no? O sea, quizás un México, un Brasil, que, digamos, tiene unas dimensiones considerables, ¿no? ¿Y cuáles son aquí los grandes riesgos que se presentan en la coyuntura actual? Bueno, pues fundamentalmente que América Latina o los países de América Latina vuelvan a ser parte de la periferia de un proceso industrial, ¿no? Esta es una de las grandes críticas históricas a América Latina, ¿no? La incapacidad que ha tenido para insertarse o para ser parte del centro industrial, que por ejemplo en el gráfico se ve claramente cómo en esta cuarta revolución industrial ya no solo China, ¿no?, sino el grueso de Asia se ha incorporado, ¿no?, como parte productora de estos nuevos productos y estos nuevos servicios, en este caso verdes o limpios, pero también se ve como América Latina la participación es muy escasa, ¿no? Y por lo tanto, el gran riesgo aquí es que América Latina vuelva a insertarse en términos internacionales desde una posición, digamos, de vulnerabilidad, de asimetría y las tentaciones, ¿no?, que las estamos viendo por todos los sitios, de mercantilismo y de neocolonialismo por parte de estas potencias. Si además a esto le sumamos que desde los estándares, digamos, antiguos, el grueso de países latinoamericanos ya salen o se gradúan de la ayuda, es decir, ya no estarían en los listados del Banco Mundial o del Comité de Ayuda al Desarrollo como prioritarios para desembolsar la ayuda internacional. Algunos han salido, otros están a punto de salir, pero digamos ya no son prioritarios para el grueso de las agencias. Bueno, pues el entorno se puede volver, digamos, más peligroso, ¿no?, más vulnerable en términos de la llegada de recursos. Ya digo, esto se compensa con esta nueva visión transaccional en la cual la graduación de la ayuda ya no importa tanto, lo que importa aquí es los intereses que tenemos en estos países, ¿no? Y bueno, por acabar ya, que no sé si me estoy extendiendo de más, ¿qué implicaciones, sí, de forma muy telegráfica, puede tener esto para Ecuador? Bueno, en primer lugar, oportunidad de financiar proyectos claramente en estos sectores que menciono, ¿no? Sectores mineros, cobre y oro son sectores fuertes en Ecuador, energías renovables, infraestructuras verdes, hidrógeno verde, bueno, todo lo que tiene que ver con las prioridades de estas grandes potencias. Ahí van a querer invertir si esas inversiones, si esa ayuda tiene algún tipo de retorno para ellos. Esto en sí es una oportunidad, evidentemente, si estos proyectos se formulan bien, se hacen correctamente, son o contribuyen o van a contribuir a la industrialización de Ecuador, a la generación de empleo, al crecimiento económico, etcétera, etcétera. Ahora bien, también tienen otro riesgo, ¿no?, una cara, digamos, más oscura, que si no están bien diseñados, bueno, pues hay riesgos de no cumplir con estándares medioambientales, estándares laborales, reprimarización de las economías o incluso que no haya la suficiente redistribución, ¿no? Es decir, al final todos estos proyectos deberían de generar unos recursos fiscales
que lleguen en última instancia a la población, ¿no? Este panorama ya está más o menos en marcha, es decir, China a día de hoy ya es el principal promotor de proyectos mineros en Ecuador. La Unión Europea, a través del Global Gateway, tiene una cartera un poco más diversificada, ¿no? Ahí pongo en la infografía, bueno, pues algunos de los proyectos que tiene, pero claramente volcada en todo lo que tiene que ver con clima y con transición a energías renovables. Y por lo tanto, el perfil va a ser ese, ¿no? Digamos que todos esos proyectos más tradicionales de carácter social, democrático, derechos humanos, van a empezar a perder peso y van a ganar mucho más peso todos los proyectos económicos, verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo ya, mis dos pinceladas finales es cuál es mi recomendación. La primera es que el gobierno ecuatoriano, la sociedad civil tienen que tener muy claro qué es lo que quieren sacar de la cooperación internacional, es decir, cuáles son los objetivos de captar esta financiación, porque si no se puede volver peligrosa, o al menos concentrar los beneficios que se deriven de los proyectos. Y segundo, tender, aunque esto es ya muy en el largo plazo, tender a una integración regional. Es decir, estamos en un mundo o transitamos a un mundo de bloques, digamos, de un poder, de una lucha de poder donde el peso, donde el volumen, donde lo cuantitativo cuenta, y muchos países latinoamericanos como Ecuador son demasiado pequeños para plantearse negociaciones de tú a tú con estos gigantes, ¿no? Y por lo tanto creo que la salida más lógica o la estrategia más lógica es tender a esa integración regional, ¿no? Para alcanzar una posición negociadora, digamos, más fuerte. No me entretengo más, muchas gracias y por supuesto queda abierto a las preguntas que puedan surgir. Un saludo. Fernando, muchísimas gracias por esta presentación. Realmente ha sido un panorama muy amplio, ¿no? Respecto de lo que está pasando con las grandes potencias, y luego has hecho hincapié en una problemática generalizada que afecta a los países de América Latina. Lo veíamos recién en uno de los mapas que mostrabas, donde definitivamente este tipo de proyectos realmente todavía son mínimos, o sea, hay poco y nada, ¿no? Me quedo con esta última parte y te quiero plantear una pregunta. Me quedo con esta última parte que recién decías. Claro, la dificultad que tiene un país como Ecuador es que si vas solo es más difícil poder plantarse en una negociación para poder conseguir para poder conseguir ayuda, ¿no? Y financiación para este tipo de proyectos. Ahora bien, es cierto que Ecuador finalmente forma parte de la comunidad andina, ¿no? Que integra con Perú, con Colombia. Entonces, es evidente que considerás que debería ser un bloque como la comunidad andina quien liderase propuestas de estas características, es decir, ir a buscar esta ayuda para la cooperación, pero ya como bloque regional. No, por supuesto, sí, sí. A ver, lo primero que tendría que hacer la comunidad andina, evidentemente, es, digamos, profundizar en su proceso de integración regional. Es decir, en liberalizar sus mercados y efectivamente poder, digamos, proyectarse hacia el mundo como un verdadero bloque comercial, ¿no? A día de hoy, en la comunidad andina, más allá del acuerdo político, bueno, pues digamos que el proceso de integración económica está hasta cierto punto parado, ¿no? Y por lo tanto, el primer paso sería avanzar en ese proceso de integración económica y también política. Y evidentemente, una vez que ganas ese peso, ¿no? Y que tienes esa proyección, digamos, unificada, entonces ya puedes ir a negociar de otra manera, ya no solo la financiación internacional, ¿no? Los acuerdos comerciales. Ahora Trump está negociando las tarifas y los acuerdos comerciales, los aranceles, con todos los países uno a uno. ¿Vale? Porque esto es mucho, para los grandes siempre es más fácil coger a los pequeñitos uno a uno y sentarlos a negociar, ¿no? Por lo tanto, para Ecuador, por ejemplo, la Unión Europea no negocia la ayuda por separado, negocia todo. Negocia la ayuda, negocia los acuerdos comerciales y negocia los acuerdos políticos. Por lo tanto, te va a decir, aquí nos vamos a sentar y vamos a negociar todo. Por ejemplo, Ecuador, ¿no? Pues evidentemente es diferente que Ecuador se siente solo a negociar eso con la Unión Europea que se siente con la Comunidad Andina de Fomento, la Comunidad Andina de Naciones, que evidentemente van a tener más peso. De hecho, es la propia Unión Europea es lo que promueve, ¿no? Procesos de integración en América Latina. Pero sí, en última instancia es o bien generar nuevas dinámicas de integración regional o, si no, potenciar
las que ya se tienen, ¿no? Ya sea la CAN, ya sea el Mercosur, ya sea la CELAC, ¿no? Fernando, te voy a trasladar una pregunta que nos hace Genaro Reynoso, que nos escribe por el chat y dice, a ver, dice, si actualmente la mayoría de fondos de inversión en desarrollo están enfocados en proyectos de minería, ¿qué alternativas quedan, se me movió, qué alternativas quedan para proyectos de desarrollo social o de conservación? A ver, no es que el grueso de los fondos estén yendo a minería. Yo lo que les pongo son las nuevas tendencias, es decir, hacia dónde está yendo y hacia dónde creo que va a ir en mayor medida la financiación internacional, que es hacia estos proyectos verdes de minería, etcétera, etcétera, ¿no? Hacia los intereses de, digamos, las potencias externas. Pero seguirá y sigue habiendo proyectos de corte social, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con la ECID, con la Agencia de Cooperación Española, que a día de hoy no está tan alineada de momento con esta visión de la cooperación y tiene una visión, bueno, pues digamos, más aterrizada todavía, más centrada, ¿no? En los objetivos de desarrollo de los países, ya sea de Ecuador o de cualquier país latinoamericano, y por lo tanto con proyectos de corte más social, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que lo que vamos a ir viendo, sobre todo a lo largo de la próxima década, es una tendencia a disminuir este tipo de proyectos y aumentar el otro tipo de proyectos, ¿no? Que generan Claro. oportunidades, pero también nuevos riesgos, ¿no? Bueno, un poco respondes, creo que también la pregunta que te plantea ahora Gerardo, porque dice Gerardo, dice, cuando mencionas la adaptación verde, siendo el Ecuador un país megadiverso, con una fuerte presencia de identidades culturales y una gran riqueza arqueológica, entonces dice, ¿qué oportunidades se presentan combinando cultura y adaptación? Cultura y adaptación. La verdad que ahí, sinceramente, no lo conozco, no lo conozco en ese detalle. Bien. Ya digo que, evidentemente, idealmente, lo lógico es incorporar, ¿no? Pero incorporar quiere decir los factores culturales, nacionales o incluso regionales, ¿no? Pero ya digo, insisto, que el foco ya no va a estar tanto en incorporar los intereses de los países receptores de estos fondos, sino en, digamos, orientar los fondos hacia los intereses extranjeros, ¿no? Por lo tanto, creo que lo cultural, que evidentemente debería de encajarse, ¿no? En todo lo que tiene que ver con proyectos de adaptación, puede perder también mucho peso y mucha relevancia, ¿no? Es que probablemente no le interese a un USAID o a una Comisión Europea hacer ese tipo de esfuerzos y de financiar este tipo de, digamos, integraciones culturales. O quizás si se hagan, si lo demanda el país, porque a cambio se ofrecen otro tipo de concesiones, digamos, ¿no? Bien. Fernando de la Cruz Prego, queremos agradecerte esta presentación, queremos agradecerte tu participación en este foro. Obviamente hay más preguntas, pero vamos ahora a continuar también con una mesa redonda, también con especialistas, también con especialistas desde Ecuador que también nos van a poder responder algunas inquietudes muy concretas y muy puntuales que nos están haciendo. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos en el Foro UNIR. Muchas gracias a vosotros y nada, quedo atento a la conversación de los colegas. Un saludo. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros vamos a pasar ahora a compartir una mesa donde vamos a tener un poco de, bueno, de conversación, de debate, de responder algunas preguntas que también nos están llegando a través del chat. Vamos a hablar de las oportunidades de financiación para la cooperación internacional al desarrollo en Ecuador. Y para ello nos están acompañando tres invitados. Voy a empezar por saludar a Gema Lorente Martín, que es la coordinadora técnica del Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo de UNIR. Gema, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por organizar esta mesa redonda. Bien, y quiero saludar también al ingeniero Carlos Lara Aguilar, secretario de Gestión Estratégica e Inversiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto Viejo. Ingeniero Lara Aguilar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día con todos, un cordial saludo.
Solamente una corrección, no estoy en el GAT Puerto Viejo, estuve por algunos años ahí, pero estoy Ah, asesorando perdón. algunos municipios actualmente. No, no se preocupe. Un abrazo a todos los panelistas y a todas las personas que nos ven por este medio. Saludos. Bueno, muchísimas gracias. Y también nos acompaña el ingeniero Daniel Carofilis Hernández, experto en desarrollo de negocios, a quien también ya saludamos. Ingeniero Carofilis Hernández, bienvenido. Buenos días a todos, agradeciendo a la UNIR por esta importante vitrina. Bueno, yo quiero empezar, sobre todo, me parece interesante empezar contigo, Carlos Lara, porque la experiencia que has tenido precisamente en el sector público, yo quisiera preguntarte, a ver, ¿cómo están enfrentando los gobiernos locales esas barreras que tienen para acceder al financiamiento internacional para el desarrollo? Y en el caso tuyo particular, además de tu trayectoria en el sector público, bueno, que nos compartas de alguna forma qué aprendizajes o qué es lo que has observado a lo largo de todos estos años en este ámbito. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente. Yo creo que hay un concepto importantísimo que es perder el miedo, ¿no? Hay el financiamiento, y lo dijo Fernando, los recursos están. eh, un poco las ciudades medianas en Ecuador tenían un miedo, digamos, latente a poder acceder a un financiamiento. Ese es el primer, digamos, el primer escenario, ¿no? Nos pasó a nosotros en el municipio de Puerto Viejo, el acceso a fuentes de financiamiento multilateral, fue un tema que nunca se topó, nunca se trató. El segundo tema es generar una solvencia institucional, es preparar a la institución pública para acceder al financiamiento. Y el tercero es presentar proyectos, ¿no? Tener proyectos, tener un equipo de proyectos que pueda identificar cuáles son las infraestructuras necesarias, eh, cuáles son los proyectos considerados estratégicos. Y el cuarto, entender qué es el financiamiento, ¿no? Porque se confunde entre financiamiento, entre inversiones, cooperación, tener poder ese mapeo un poco focalizado en qué generamos o qué postulamos un financiamiento, qué procesos desde lo público podemos delegarle a un privado, y qué acceso a cooperación podemos generar para programas sociales, programas comunitarios. Yo creo que esas cuatro bases son los principales esquemas, y el aprendizaje final es el prueba y error, ¿no? Eso es lo que ahora les digo a los alcaldes, es haberme equivocado o habernos equivocado antes en la postulación, en las diferentes fuentes de financiamiento, en las diferentes gestiones que uno hacía en el equipo para poder conseguir financiamiento. Es lo que en muchas instituciones públicas genera el desgaste político, Ok. porque estas obras toman su tiempo y los alcaldes necesitan resultados a un plazo menor de la gestión de financiamiento. Me gustaría preguntarte ahora, Daniel Carofilis, en tu experiencia, ¿no? Recién cuando escuchábamos a Fernando de la Cruz Prego, él hablaba que hoy realmente en los que son los fondos de ayuda para la cooperación ya tienen un enfoque mucho más transaccional, ¿sí? Ya no es la idea de la asistencia que tenía mucho de asistencia social, ¿no? Hoy hay un concepto mucho más transaccional. Si analizas un poco el Ecuador, ¿tú qué sectores? Recién se hablaba claramente de la minería, pero ¿hay otros sectores también que tengan posibilidades para desarrollo y para recibir este tipo de fondos? Sí, buenos días con todos. Efectivamente, muy interesante la intervención de Fernando. Nos dio una visión que a lo mejor no teníamos. Efectivamente, antes creo que la asistencia que llegaba a los países, al menos de Latinoamérica, venía, creo que enarbolada con la bandera de la solidaridad, se puede decir, o de la asistencia en sí.
Y ahora creo que se está haciendo un poco más transaccional o es más sincero el mensaje, en donde me interesa, asisto o invierto. Pero hay una oportunidad ahí. Hay una oportunidad que la escuché justamente de las palabras de Fernando. Justamente países como Ecuador, que son pequeños y que en muchas de las veces están obligados a negociar de manera individual, como lo dijiste al principio, es justamente ese tamaño el que nos podría dar flexibilidad. El Ecuador en sí debería tener una política pública que determine cuáles son los proyectos que quiere desarrollar en el ámbito del asistencialismo, y también debería tener una política pública gremial, hablo ya del factor de empresa, de cámara, que en el Ecuador es muy fuerte el sector exportador, de tener también un principio en cuáles les gustaría desarrollar proyectos con financiamiento extranjero. No son separadas las dos prebendas, no son separadas las dos tesis. Yo creo que al gobierno nacional, al sector público, le toca alinear el tema del asistencialismo y marcar la cancha con política pública para que el sector privado se desarrolle, pero es el sector privado, también lo podría hacer con las universidades, con la academia, el que debería decir, queremos llegar a este norte y para eso necesitamos X asistencia, X financiamiento o X cooperación. Me gustaría, Gema, preguntarte a ti, un poco en tu doble rol, tanto en el tema del conocimiento y experiencia en el ámbito de la cooperación, pero también en la experiencia en la formación. A ver, ¿cómo puede la capacitación técnica, ¿no?, y la profesionalización de los gestores de proyectos, cómo puede mejorar, o mejor dicho, puede contribuir a mejorar el acceso a esos recursos internacionales? Es decir, esos profesionales ya formados específicamente, ¿pueden facilitar el acceso a esos fondos? Sí, lo puede facilitar, ¿no? Además, yo creo que con la intervención que hacía anteriormente Carlos, ¿no?, bien lo manifestaba. Al final lo que vamos a hacer va a ser optimizar recursos, ¿no?, y optimizar conocimientos. Nosotros, si sabemos que existe una problemática, en primer lugar tenemos que entender, como muy bien explicaba Fernando antes, ¿no?, de dónde viene esta problemática, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro contexto? ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? Para ir, bueno, pues a solicitar recursos o a demandar a las instituciones unas ayudas, ¿no?, que nos vayan, digamos, directamente a esos problemas. Y luego saber dónde está el recurso y cómo pedirlo. A veces nosotros podemos pedir un proyecto, podemos pedir una ayuda, podemos pedir una subvención, ¿no?, un recurso en general, pero si no lo pedimos bien nos podemos encontrar al final, perdonadme la expresión, como un caramelo envenenado, ¿no? Es decir, tenemos una partida presupuestaria, tenemos a unos técnicos, pero luego no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Es decir, el saber pedir bien los proyectos, el conocer cuál es no solamente, ¿no?, la viabilidad en cuanto a recursos humanos, la viabilidad técnica, la viabilidad económica de los proyectos, va a ser fundamental para saber qué tenemos que pedir y cuándo lo tenemos que pedir y para qué, ¿no? Eso nos va a ahorrar muchísimos problemas y sobre todo, y al final lo más importante, nos va bueno, pues vamos a conseguir, ¿no?, lo que realmente buscamos, que es solucionar. Bueno, pues necesitamos una aportación, necesitamos un acompañamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, en todo este contexto que estamos trabajando ahora mismo, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 y demás, no olvidemos que siempre a todos nuestros proyectos de desarrollo le vamos a poner una coletilla, que es el de la sostenibilidad, ¿no? ¿Y esto qué queremos decir? Okay. Que al final nosotros cuando busquemos estas ayudas no solamente vamos a intentar que sean para, bueno, solucionar un determinado problema o una determinada aportación, sino que esto nos tiene que servir para que luego genere un impacto positivo a medio o largo plazo. Es decir, no solamente quiero solucionar este problema, sino que además no se vuelva a dar, ¿no? Entonces, trabajar con esta perspectiva temporal también, desde la parte académica, ¿no?, el saber, bueno, pues toda la, digamos, la vida de un proyecto, ¿no?, el entender también estos contextos, ¿no? Por ejemplo, Fernando, ¿no?, que además es docente también del máster, pues muy bien lo explicaba, ¿no?, el por qué estamos donde estamos, por qué hemos llegado aquí y sobre todo cómo, bueno, no volver a llegar a determinados escenarios o, bueno, pues de estos escenarios sacar lo positivo, mejorar, crear nuevos escenarios, nuevas recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que también lo podemos ver desde la otra parte.
como decía Carlos, ¿qué hacemos con estos alcaldes? ¿Qué hacemos con estas ayudas? En muchas ocasiones también los técnicos recomiendan a los alcaldes, mira, pues podemos ir por aquí, podemos ir por allí, cómo podemos captar esas ayudas internacionales, ¿no? Pues hablamos de Ecuador como un país pequeño, pero bueno, al final tiene una repercusión internacional, ¿no? Y nos movemos en un mundo internacional, en un mundo diverso, en el que, bueno, sobre todo desde esta comunidad andina, podemos marcar estas líneas de cambio, ¿no? Estas estrategias en las que, si sabemos cómo hacerlo, podemos formar parte, ¿no?, de estos cambios que nos generen impactos positivos en la sociedad. Gema, y esto también se lo voy a preguntar también a Carlos, pero empiezo contigo. O sea, cuando hay una pregunta muy recurrente en el chat que estamos recibiendo. Claro, muchos dicen, pero estos fondos son fondos que van, son de ayuda para la cooperación internacional, que van al sector público, o estos fondos también pueden ir directamente al sector privado. Te lo pregunto primero a ti, Gema, pero luego que me gustaría que también Carlos nos hable de la experiencia en Ecuador. Pues te contesto, ambos, ¿no? De hecho, ambos, okay. lo explicaba Fernando, ¿no? Ya no solamente estamos hablando, ¿no?, de que es verdad que existe una preocupación y una demanda, ¿no?, de lo que ahora mismo estamos trabajando con lo que conocemos como la economía verde, la economía azul. De hecho, volviendo al concepto de sostenibilidad, uno de los 3 ejes fundamentales del concepto de sostenibilidad es, por aparte de toda la parte medioambiental, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una economía azul, cuando hablamos de una economía verde, ¿no? Antes, además, la pregunta esa que manifestabais, ¿cómo conjugamos cultura, desarrollo? Porque el segundo eje de la sostenibilidad es la parte social, ¿no? Es decir, no sirve de nada que haya una ayuda a un sector público o a un sector privado si esto realmente no llega a todas las personas, ¿no? Con lo cual, al final realmente es público-privado, pero al final son ayudas para las personas, para el desarrollo comunitario, para el desarrollo de, bueno, pues en este caso de Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, la tercera parte es la gubernamental, es decir, no podemos plantearnos la financiación si no tiene un componente medioambiental, un componente social, es decir, tiene que llegar a todos, ¿no? Con esta famosa frase, no dejar a nadie atrás. Y en tercer lugar, la tercera pata, que es la gubernamental, ¿no? Es decir, las instituciones forman parte de estas ayudas, las reciben, pero también las dan, con lo cual al final en este binomio, bueno, que es más bien un círculo, ¿no?, de ayuda, lo que vamos a trabajar sobre todo, bueno, son financiaciones nacionales, internacionales, regionales, pero que todas van a ir enfocadas a beneficio de las personas. Entonces, bueno, dentro de todo este digamos, cauce de ayuda, nos vamos a encontrar los 2 tipos de ayuda. Bien. Carlos, bueno, te traslado un poco lo mismo que le preguntaba a Gema, que ya nos decía que obviamente, pues es una pregunta que nos está haciendo mucha gente en el chat. Hay muchísima gente conectada y están opinando un montón. Y varios preguntaban por lo mismo. Dice, ¿esto va solo al sector público o también al sector privado? Con tu experiencia, tu conocimiento en el sector público, o sea, me gustaría por ahí que nos cuentes, quizás va a ilustrar mucho a la gente, algún caso concreto o ejemplo concreto durante el tiempo que tú has trabajado en la gestión, para que también entiendan un poco cómo es el flujo. Porque la pregunta que dice alguien dice, ¿a dónde hay que ir para conseguir estos fondos? Nos pregunta la gente. Cuéntanos, Carlos. Sí, Jorge, gracias. Y de acuerdo con Gema, los fondos, estos fondos de acceso a financiamiento pueden ser para lo público y para lo privado, ¿no? Puntualmente, el BID tiene una línea que se llama BID Invest, que ha apoyado proyectos en el sector comercial. Hay un financiamiento, una de las cadenas comerciales más importantes del Ecuador, por 40 millones. CAF tiene también una línea que se llama CAF Private, que es CAF financiamiento para empresas privadas. En el sector turismo están empezando. Entonces, hay estas líneas que pueden ser dirigidas hacia el sector privado, que en esta carrera, ¿no?, desde lo público he podido un poco identificar. Quiero también rescatar 2 puntualizaciones de Daniel y de Gema, ¿no? En el tema, Daniel habló algo muy importante. El público provoca el desarrollo, pero al final el privado lo genera, ¿no? Yo creo que tiene que venir de la mano la infraestructura pública para generar un ambiente propenso para la inversión privada, que al final es quien genera el empleo genera vivienda, la vivienda genera renta para el municipio. Es un círculo virtuoso y ese ingreso genera un financiamiento. Hay que saber definir el financiamiento, y ahí voy a un tema puntual que habló Gema,
que es la viabilidad de cada proyecto. Una vez que el BUC o el portafolio de proyectos de la institución está definido, podemos nosotros plantear, de acuerdo al proyecto, a qué fondo acceder, si es a través de un fondo blando, de un multilateral, si es a través de una delegación público-privada, que en la experiencia me tocó vivir algunas, por ejemplo, el manejo de los desechos, la delegación de un terminal, la delegación de un mercado, que muchas veces el público, por su operación, no es tan eficiente, ¿no? Hay que saber qué cosas podemos delegar desde lo público a lo privado. Y en base a eso, un poco ahí construir esa agenda de identificación de fuentes de financiamiento y postular. ¿Cómo acceder? Las fuentes de financiamiento están los fondos, la participación de los fondos está, uno puede acceder como un municipio o como un gobierno provincial de manera directa. Ahora hemos perdido ese miedo, pero todo cae en dos ítems que son la construcción de proyectos y la capacidad de endeudamiento, ¿no? Y siempre que se accede a un fondo, a un crédito, nos pasó, se abren las puertas para fondos no reembolsables, que es lo que muchos de los municipios buscan, ¿no? Acceder a un fondo no reembolsable que le permita darle solvencia de infraestructura a la ciudad. Pero hay líneas que están, el gobierno nacional también ha buscado estas líneas, el Banco del Estado tiene líneas actualmente que están activas con el Banco Europeo, con la agencia francesa, que tiene términos de financiamiento más blandos, y en el sector privado también, para el sector privado también están estas líneas de la CAF y del BID, ¿no? Hay que, lo que dije al inicio, ¿no? Y estoy de acuerdo con Jaime Daniel, hay que perder el miedo, hay que postular, y algo fundamental, con esto cierro, son los planes ambientales y sociales que son ahora casi que obligatorios para poder generar un financiamiento en cualquier línea, tanto si voy directamente a un banco europeo o si voy a través del BEDE a una línea que financia el Banco Europeo. Son instrumentos, Jorge, que ahora son requisitos obligatorios y los municipios e incluso las empresas privadas tienen que tener un equipo técnico que pueda responder a este tipo de instrumentos, los famosos PMAS, que son estos planes ambientales y sociales, que cada vez son más exigentes, y de ahí viene otra línea de financiamiento, que es el tema, estos fondos verdes, ¿no? Hay instrumentos también, no soy experto, pero de los proyectos que me ha tocado gestionar ante multilaterales, por ejemplo, un municipio pequeño, mediano, se logró un financiamiento de 28 millones para temas de agua. El tema ambiental y social fue fundamental para poder conseguir esos fondos. Creo que es interesante remarcar lo que dices tú y lo que decía Gema, ¿no? También, como recapitulando un poco, al final cuando hablamos también de estos fondos de ayuda para la cooperación, estamos hablando también de que se cumplan estos requisitos, ¿no? Hablamos de sostenibilidad, hablamos del impacto en el medio ambiente, hablamos del impacto social y hablamos también de la gobernanza, ¿no? O sea, estos términos que son fundamentales para que al momento de presentar un proyecto, cubriendo, digamos, estas características, las posibilidades de obtener esos fondos es mucho mayor. Me gustaría trasladarles, y esto estamos aquí arriesgando, o sea, esto sin red. La gente pregunta y trasladamos las preguntas. Carla López nos escribe a través del chat y nos dice: mi nombre es Carla López, soy la creadora de DIPES, que es un juego de mesa educativo que les enseña a los niños sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, les enseña gramática, lengua de señas ecuatoriana, trabajo en equipo. Y me gustaría saber cómo puedo llevar este proyecto a las escuelas como una herramienta educativa de gamificación. Ahora bien, dice, necesito fondos para poder imprimirlo. Esto es un juego parecido, dice, como el de la caja de el Monopoly o Monopolio, como prefieran llamarlo. Entonces, yo no sé si ya, sobre todo Carlos, que tiene conocimiento y experiencia, o a lo mejor Daniel,
¿qué debería hacer en este caso Carla? O sea, ¿por dónde tiene que ir? ¿Tendría que ir al municipio? ¿Tiene que ir al Ministerio de Educación? ¿A dónde tiene que ir como para plantear esto y ver si puede conseguir la financiación para desarrollar este proyecto? Te pregunto a ti, por ahí, Daniel, a ver. Sí, hola, otra vez. Excelente iniciativa. Yo creo que puede apalancarse en la competencia que tengan los gobiernos autónomos descentralizados, dígase municipio o prefecturas, estamos hablando del caso en el Ecuador, en donde pueden enlazar con ambas, ya sea el municipio correspondiente y la prefectura de esa provincia, esta iniciativa para acogerse a fondos internacionales de manera idónea, tendrían que financiar esto y obviamente tratar de llenar o suplir alguna necesidad de política pública, dígase el Ministerio de Bienestar Social. Proyectos como estos son los que un poco definía Carlos y Gema al principio, en donde desde lo público tendría que reactivarse este tejido empresarial para que haya desarrollo económico. Esta iniciativa es similar a la que en algunas experiencias tuvimos en Manabí con productores de cacao que ya querían agregar cierto valor para exportar o mejorar procesos de cosecha en otros productos. Pero sí, es viable llevarlo a través de algún municipio porque va a tener más peso. Y aparte estos municipios o prefecturas, como decía Carlos y Gema, van a tener la estructura de proyecto adecuada para solicitar ya sea cooperación o financiamiento, porque hay que diferenciar eso, ¿no? Una cosa es la cooperación, bien, que son los fondos que llegan para suplir algún tipo de necesidad en lo ambiental, en lo social, etcétera, y otra cosa es el financiamiento, que es importantísimo, que justamente, valga la redundancia de la palabra, es financiar proyectos, sobre todo de infraestructura indispensables, ¿no? Bien. Carlos, a ver, Carla López nos hace la aclaración, dice que ya vive en Guayaquil. Ahora, entonces, el punto de partida es siempre a nivel local, ¿correcto? Correcto. Y también felicito a Carla por esta iniciativa. Estoy de acuerdo con lo que comentó Daniel. Actualmente el Ecuador tiene un proyecto de incentivos tributarios donde a través del sector privado uno puede postular su proyecto, hay que calificarse, y hay tres sectores que están siendo priorizados, ¿no? El sector educativo, el sector social y el sector deportivo. No he tenido experiencias en el sector educativo y social, pero en el deportivo sí. Conozco casos de emprendimientos o empresas locales que han presentado sus proyectos, han buscado un sponsor o un patrocinador y a través de este incentivo de estos incentivos tributarios, de estos proyectos de incentivos tributarios, han podido financiar su operatividad. Al final el sector privado está cumpliendo con el Estado y parte de estos recursos que iban a las arcas estatales van a financiar este tipo de proyectos, ¿no? O sea, hay la forma para poder generar en estos tres sectores, social, educativo y deportivo, poder financiar sus emprendimientos. Y lo que dijo Daniel también, en los municipios tienen un programa social financiado por la operatividad municipal y el mismo Ministerio de Educación. Tendría que ella postular, priorizar que este proyecto sea priorizado y poder conseguir financiamiento. Lo que tú dijiste, Jorge, al inicio también, la gobernanza, eso es primordial, ¿no? La estructura de gobernanza en cualquier proyecto, desde lo público o privado, demuestra la planificación y la prioridad que tú le das a ese proyecto para conseguir financiamiento. En lo público es mucho más fuerte porque son actores políticos que cambian y bueno, en nuestra realidad, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana, muchas veces cambiar de línea política en una administración pública es borrón y cuenta nueva. Entonces hay muchos procesos que se quedan. Por eso los multilaterales te exigen que exista un documento firmado no solo por el alcalde, sino por el consejo, donde se prioriza este proyecto para un financiamiento. Gema, nos quedan pocos minutos, pero quiero preguntarte a ti, o sea, aquí mucha gente nos habla de proyectos que buscan financiación, que suelen ser proyectos culturales, pero
en tu tarea, y ahí hablo en la parte ya como docente y relacionada directamente con este máster de cooperación que tiene UNIR. A ver, quería consultarte, en esa formación que hace un profesional que decide hacer una maestría como esta, ¿cuáles son las principales habilidades que adquiere? Y complemento con esto lo que decía respecto de los proyectos culturales. Entiendo que también se analiza a lo largo de este máster todas las variantes y posibilidades que existen en los distintos sectores, porque muchas veces se queda la cosa en el problema muy específico sin hacer ese trabajo de proyección y de expansión para que tenga ese alcance social, medioambiental y de gobernanza que es fundamental. Sí. Antes de contestarte, que se me queda con la cosilla del proyecto de Carla, he de decir que, por ejemplo, la propuesta del proyecto de Carla, cara a una subvención, es súper interesante por lo que se conoce como la replicabilidad del proyecto. Es decir, una de las cosas que buscamos con la financiación de proyectos es que un mismo proyecto luego se pueda ejecutar en otros colegios. Es decir, eso se optimiza mucho. Esa optimización de recursos es muy valorada muy positivamente, ¿no? Respecto a lo que me preguntas, al final es verdad, ¿no?, que en el máster que hace UNIR, ¿no?, el máster que propone o que presenta UNIR en cooperación internacional, yo siempre digo que nosotros no vamos, ¿no?, a ubicarnos únicamente en una región, no vamos a ubicarnos únicamente en un tipo de proyecto, en una realidad, porque al final lo más importante que tiene este máster es que al ser un máster online tiene un valor añadido que es su alumnado. Es decir, nosotros, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, tuvimos másteres 2 veces al año, tuvimos en total 1000 alumnos, ¿no? Y lo que nos encontramos en este porcentaje de alumnado es la variedad geográfica, la variedad de expertise, la variedad de conocimiento. Es decir, todo esto al final nosotros lo aprovechamos para que todos los alumnos estén también formando a otros alumnos, ¿no? Es decir, esa transmisión de conocimiento no solamente en vertical, por decirlo de alguna manera, yo te doy una clase, sino en horizontal entre los alumnos, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar estos 3 conceptos, ¿no? Nosotros vamos a trabajar por un lado, y de hecho la sesión de Fernando fue, bueno, pues muy representativa, ¿no?, de por qué en América Latina pasa lo que pasa, en Caribe, África, Asia, es decir, Unión Europea. Vamos a trabajar mucho toda la parte regional. Al final, todo lo que consideramos geopolítica, todo lo que consideramos relaciones internacionales, incluso relaciones internas de los propios países, eso hay que conocerlo. Hay que saber de dónde venimos, dónde estamos y cuál es la proyección al futuro. No podemos presentar proyectos si no tenemos un buen conocimiento, una buena ubicación, ¿no?, digamos, a nivel macro, internacional, a nivel meso, continental, país, y luego a nivel micro. ¿Qué pasa en Ecuador?, ¿no?, por seguir un poquito la sesión de hoy. Todo esto lo vamos a ver y lo vamos a aprender. Y todo esto lo vamos a transversalizar en lo que sería, a través de diferentes asignaturas, vamos a ir viendo cómo identificar una situación, vamos a ver cómo montar un proyecto, como un marco lógico. Tenemos no solamente asignaturas, sino, por ejemplo, nosotros todos los años tenemos seminarios de financiación, ¿no?, que es un poco al hilo de esta jornada, ¿no? Seminarios de financiación que nos dan expertos, ¿no? Al final nosotros siempre trabajamos con expertos que están trabajando en financiación, profesores que ejercen la cooperación, es decir, nosotros todos hemos sido cooperantes, todos ejercemos la cooperación, es decir, no solamente llevamos una parte teórica, no podemos dar teoría si no conocemos la práctica de lo que pasa hoy en día en el mundo y en el ámbito de la cooperación, es decir, si no quedaríamos enseguida desfasados, y en otros ámbitos esto lo puedes hacer, pero en cooperación jamás, ¿no? Y todo esto lo vamos a hacer analizando todo lo que es la viabilidad de un proyecto, todas sus fases, esa parte como más teórica, pero siempre a través de casos, a través de prácticas también, es decir, nosotros también buscamos las prácticas, trabajamos, ¿no?, todo lo que son las prácticas del alumnado, los trabajos de final de máster, los alumnos eligen de qué lo quieren trabajar, le buscamos a un director experto en la materia. Es decir, al final estamos trabajando siempre con la realidad y no nos vamos a quedar, ¿no? Y de hecho esto se nota mucho cuando un alumno empieza el máster a cómo lo termina. A lo mejor yo tengo un expertise, no sé, hago pozos en África, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿cómo terminamos este máster con una visión mucho más amplia de, vale, sí, pero qué pasa con el tema de seguridad alimentaria, qué pasa con el tema de saneamiento, qué pasa en el continente? Es decir, ampliar toda esta mirada se consigue a través de ampliar esos conocimientos que, como digo,
Es a base de todo lo que es análisis geopolítico internacional, África, Asia, América Latina, Caribe, Unión Europea, ¿de acuerdo? La relación entre todos estos bloques y luego también toda esta parte quizá un poco más teórica, ¿no? De cuáles son los sistemas de financiación, cuáles son los sistemas de abordaje dentro de la cooperación, por qué trabajamos como trabajamos ahora. Entonces, bueno, todo este conocimiento al final sí que aborda mucho y todo, como digo, siempre, ¿no? Y aparte es que no tendría sentido no hacerlo así, con la coletilla sostenibilidad. O sea, los ASG, ambiental, social. Exacto. Y gubernamental. Gemma, bueno, yo le quiero contar al público que les he compartido a través del chat todo esto que nos acaba de contar Gemma, de esta posibilidad de participar de seminarios, tener conocimiento, algo muy, muy clave de lo que han marcado recién, nos decían nuestros invitados cuando conversábamos, Carlos y Daniel, ¿no? Es importante saber a dónde hay que ir, ¿no? Para cuando uno necesita conseguir financiación. En el enlace que les hemos compartido tienen los datos para poder conocer todos los detalles de este máster, ¿no? De este máster del que estamos hablando hoy, que es el Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo. Es un máster que se cursa 100% online, que es un máster oficial, que se puede convalidar como título en Ecuador, pero con un dato que les quiero contar. Y es que para todos los que se han inscrito a este evento, quien tome la decisión de hacer este máster tiene una beca del 50%, ¿sí? O sea, es un descuento del 50% que tiene sobre la matrícula para hacer esta beca que dura, para hacer este máster que dura un año, y que hay un dato importante. Este beneficio se acaba el 15 de septiembre y si tomas la decisión de matricularte, pues vas a comenzar a cursar ahora en octubre, dentro de muy poco tiempo. Muy importante entonces con esto es que si dejas tus datos en el enlace que te hemos compartido, un asesor, un experto, un especialista de UNIR se va a poner en contacto contigo, te va a dar todos los detalles de cómo se hace esta maestría, los requisitos que se deben cumplir y las características, y obviamente te va a ofrecer esta beca del 50%. Yo les quiero agradecer a nuestros tres invitados, empezando en primer lugar por Gemma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gemma Lorente Martín, coordinadora técnica del Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo de UNIR. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. También quiero agradecerle a Carlos, al ingeniero Carlos Lara Aguilar, por habernos acompañado estos minutos, por habernos compartido también su experiencia en el sector público y justamente especializado en esta área, ¿no? Que es encontrar las inversiones necesarias para el desarrollo. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Un placer haber compartido con Gemma y Daniel y saludos a todos. Gracias. Y lo mismo para el ingeniero Daniel Carofilis Hernández, un experto también en desarrollo de negocios con quien hemos compartido estos minutos. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos, Gemma, Carlos, Jorge y a Fernando. Un abrazo. Bien. Y bueno, sí les quiero pedir disculpas porque hemos recibido tantas preguntas y algunas son tan específicas y tan concretas que realmente deberíamos hacer prácticamente un evento básicamente de preguntas y respuestas, tener a nuestros especialistas y que podamos plantearles los casos de cada uno. Es una pena que no tengamos el tiempo, pero bueno, nuestros foros son así, tenemos que también cumplir con los tiempos y queremos agradecerles a todos, reiterándoles que en ese enlace que les hemos compartido, ¿sí? Si quieren, pueden allí encontrar toda la información sobre este máster. Muchísimas gracias a toda la gente de Ecuador, un gran saludo a todos, la gente de distintas ciudades de Guayaquil, de Manabí, de Quito, de todos los lugares donde se han conectado. Han sido muchísimas las personas y queremos agradecer también mucho los mensajes. Los invitamos a seguir siempre pendientes y atentos a los foros de UNIR, porque de este tema de cooperación internacional vamos a seguir hablando. Así que estén atentos que los vamos a volver a invitar a través de un mail a otro foro, a otro evento de estas características para seguir profundizando. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. La vida resulta útil cuando en ella se realizan actuaciones que ayudan a los demás
y que nos hacen sentirnos felices a nosotros. Mucho ánimo con vuestra tarea de servicio a los demás. Vale la pena que consideréis así vuestra vida y vuestra profesión. Trabajen no solamente para dar soluciones magistrales a problemas particulares, sino trabajen para dar soluciones a pequeños problemas que pueden cambiar la calidad de vida de multitud de personas. Mi decisión de tomar este máster fue netamente por el tema académico. Marcó toda la diferencia con la competencia y realmente cumplió mis expectativas. La experiencia de estudiar en UNIR es maravillosa. Es muy exigente, a mí me gusta que me exijan, no me gustan las cosas fáciles. Poder compaginar tus estudios también con tu trabajo es algo que la UNIR te ofrece y por tal razón es maravillosa. Además de que los contenidos son muy buenos, los profesores siempre estaban dispuestos a apoyar. Ese equilibrio entre el nivel de docencia y el nivel de tecnología para poder nosotros acceder a la información es espectacular. Ustedes tienen el poder de ser agentes de cambio, de promover prácticas éticas que beneficien a la sociedad en su conjunto. He perseguido este máster casi por 5 años y la oportunidad que te da UNIR te acompaña. La universidad nunca te deja sola. Yo me siento muy feliz porque es súper complicado para las mujeres indígenas. El acceso a una educación de 4º nivel es un logro tanto personal como profesional. Este logro se lo dedico a mi mamá. Ella no tuvo la suerte de estudiar. Lo hago por mí, pero también quiero reflejar este sueño, este logro en ella. Siento un poco de nostalgia por mi papá que no está aquí. Murió hace un tiempo esperando justamente esta maestría, pero en vez de él estaban mis hijos. Esto es para ellos. Este logro se lo dedico a mi ángel del cielo, mi madre, que desafortunadamente en el camino se tuvo que ir. Los primeros exámenes los di con mi bebé en la barriga y los segundos exámenes con un bebé en brazos. Dedico principalmente a... Tal vez hoy yo no estaría aquí. Hoy somos fuente de inspiración para quienes nos rodean. Seamos ese cambio que queremos ver. Todo es cuestión de unir esfuerzos. Yo soy UNIR. Unir oportunidades. Yo soy UNIR. Yo